Tema 6. Electroquímica. La electroquímica es una parte de la química que se dedica a estudiar las reacciones asociadas con la corriente eléctrica que circula en un circuito. Las dos formas de representar las reacciones electroquímicas son: 1. Reacción de reducción, que es cuando la corriente eléctrica suministra electrones a una sustancia, y 2. Reacción de oxidación, que es cuando la corriente eléctrica sustrae los electrones de una sustancia. En una celda electroquímica, el ánodo es donde se efectúa la oxidación y el cátodo es donde se efectúa la reducción. Algunos dispositivos que funcionan cuando se llevan a cabo las reacciones electroquímicas son las pilas o baterías utilizadas en el automóvil, relojes, teléfonos celulares, computadoras, entre otros, o cuando se hace una electrólisis y se deposita un metal sobre una superficie a partir de su forma iónica, metales disueltos. Historia de la electroquímica. El primer hecho histórico relacionado con la electroquímica y que trascendió en el estudio de la interacción de la electricidad con las reacciones químicas se atribuye al anatomista y médico italiano Luigi Galvani, quien propuso la existencia de la electricidad animal. Galvani publicó en su ensayo titulado De Viribus Electricitatis in Motu Musculari Commentarius, donde propuso que el tejido animal tenía una fuerza vital desconocida, que activaba los nervios y músculos cuando se tocaba con un metal. Esto lo demostró innumerables ocasiones, utilizando las ancas de una rana muerta e incluso ranas vivas. En sus experimentos se pudo constatar que la contracción de los músculos se manifestaba por el paso de una corriente eléctrica. Independientemente de la veracidad de la fuerza vital desconocida, la contribución de Galvani fue determinante en el avance de las neurociencias. A inicios del siglo XIX se llevan a cabo los trabajos de Alessandro Volta, que sirvieron de piedra angular para una serie de definiciones en física y electroquímica. Su fama trascendió cuando contradijo la hipótesis de Galvani y confirmó que no existe un tipo de electricidad animal, sino que la electricidad que hacía contraer los músculos de la rana se debía a la composición de los materiales de los cables que se utilizaban en los extremos de las ancas. Es decir, uno de los alambres era cobre y el otro era zinc, y en realidad la electricidad fluía debido a la diferencia de potencial eléctrico de los dos metales. De hecho, el dispositivo utilizado por Volta se conoce como pila voltaica, y cuyos electrodos no son precisamente discos de cobre y zinc, sumergidos en una solución que contiene iones que transportan la carga eléctrica en solución. La pila voltaica sirvió también para introducir la idea de conducción iónica, que es un mecanismo de conducción de electricidad que presentan las sales disueltas en agua, también llamadas electrolitos. Al repetir el experimento de Volta, William Nicholson quiso determinar las cargas de cada lado de la pila voltaica y por accidente dejó caer agua encima de las conexiones, percatándose de que se formaban burbujas de gas. Para comprobar sus sospechas, John Whelan sumergió las terminales de la pila en agua y observó el desprendimiento de burbujas de oxígeno e hidrógeno. Curiosamente, la electricidad generada entre el cobre y el zinc se aprovechó para descomponer el agua en sus elementos. A este proceso de descomposición del agua por el paso de una corriente eléctrica se le conoce con el nombre de electrólisis. Celda electroquímica. Una celda electroquímica es un dispositivo experimental para generar energía eléctrica mediante una reacción redox espontánea. Esta celda también se conoce como celda voltaica o galvánica, en honor a los científicos Luigi Galvani y Alessandro Volta, quienes fabricaron las primeras celdas de este tipo. En la celda de Daniel, las reacciones de oxidación y de reducción en los electrodos, es decir, las reacciones de semicelda son: electrodo de zinc, ánodo, zinc en estado sólido reacciona a zinc en estado líquido, 2+. Electrodo de cobre, cátodo, cobre en estado líquido, 2+, reacciona a cobre en estado sólido. Para completar el circuito eléctrico, las disoluciones deben conectar mediante un conductor por el cual puedan pasar los cationes y aniones desde un compartimento a otro. Este requisito se cumple con un puente salino, que en su forma más simple es un tubo en forma de U invertida, con una disolución de un electrolito inerte, como el cloruro de potasio o el nitrato de amonio, cuyos iones no reaccionarán con los iones de la disolución o con los electrodos. La corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo, porque existe una diferencia de energía potencial eléctrica entre los electrodos.
El flujo de la corriente eléctrica es el análogo a la caída de agua en una cascada, debido a la diferencia de energía potencial gravitacional, o flujo de gas desde una zona de presión elevada a una de presión baja. La diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo se mide de forma experimental con un voltímetro, donde la lectura en voltios es el voltaje de la celda. Este también se denomina con los términos de fuerza electromotriz o FEM-E y potencial de celda. Potenciales estándares de electrodo. El potencial estándar de electrodo es equivalente al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. El exponente 0 denota condiciones de estado estándar y E superíndice 0 es el potencial estándar de reducción o el voltaje en un electrodo asociado con una reacción de reducción cuando todos los solutos están a una concentración 1 molar y todos los gases están a 1 atmósfera. Así, el potencial estándar de reducción del electrodo de hidrógeno es 0. El electrodo de hidrógeno se conoce como electrodo estándar de hidrógeno y sirve para medir los potenciales de otros electrodos. Para calcular el potencial estándar de una semirreacción, primero se necesita saber quién es el ánodo y quién es el cátodo. Para esto se ocupa la tabla de potencial estándar. Y la semirreacción que está más arriba, que tenga un potencial mayor, será la semirreacción de reducción y por lo tanto será el cátodo. Y la que está por debajo será la semirreacción de oxidación y funcionará como ánodo sin importar que esté por encima o por debajo del hidrógeno. Por ejemplo, una celda electroquímica que tiene un electrodo de zinc y un electrodo estándar de hidrógeno. Aquí el electrodo de zinc es el ánodo, ya que su potencial estándar es menor, pues ocupa un lugar más abajo en la tabla de potencial estándar que el hidrógeno, quien funcionará como cátodo. El diagrama de celda es: el electrodo de platino proporciona la superficie en la que se lleva a cabo la reducción cuando los reactivos están en su estado estándar, es decir, el hidrógeno está a 1 atmósfera y los iones de hidrógeno y de zinc a una concentración 1 molar. La FEM de la celda es de 0.76 voltios a 25 grados centígrados. Las reacciones de semicelda se escriben de la siguiente forma, donde el potencial estándar de la semirreacción del cátodo, que es el hidrógeno, es 0 voltios, y el potencial estándar de la semirreacción del ánodo, que es el zinc, es de menos 0.76 voltios. La celda de zinc electrodo estándar de hidrógeno se escribe como, sustituyendo valores y haciendo los cálculos correspondientes, comprobamos lo dicho anteriormente, que la FEM de la celda es de 0.76 voltios.